nombre es Pedro Santos Moreno, yo soy internista reumatólogo de la ciudad de Bogotá, Colombia, y además soy el coordinador del Grupo Real Panlar de Centros de Excelencia en Artritis Reumatoide. Me corresponde hoy hablar del riesgo cardiovascular en enfermedad reumática. Pero antes de comenzar, quiero dar mis agradecimientos a la Junta Directiva de la Asociación Panamericana de Pacientes, ASOPAN, por esta gentil invitación a ser ponente en su congreso. Y también un agradecimiento y un reconocimiento a las directivas de PANLAR que tanto apoyan estas actividades. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Básicamente, esta ponencia fue preparada en base a mi experiencia clínica y es para este evento. Pero bueno, empecemos por las definiciones. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? La Organización Mundial de la Salud dice que estas son enfermedades que constituyen un grupo de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos que incluyen enfermedades que afectan los vasos del corazón, los vasos del cerebro, vasos de las piernas, entre otras. Y así tenemos el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica, entre otras. Pero empecemos por decir cuáles son los factores que van a definir la aparición de este riesgo cardiovascular. Un factor muy importante sería la edad, en lo que conocemos como envejecimiento vascular. Es decir, con los años las arterias se vuelven más rígidas y tensas. Tendemos también a ser más propensos a eventos trombóticos, es decir, a sufrir más infartos, más ACVs o lo que llamamos en Latinoamérica derrames cerebrales, etc. Y además tenemos más aumento del colesterol y los triglicéridos y esto lleva a la formación de placas ateromatosas. Esto significa que en resumen tenemos más riesgo de eventos cardiovasculares. Por ejemplo, esta gráfica muestra que en los países desarrollados, entre las tres primeras causas de muerte figuran la enfermedad isquémica cardíaca, es decir, los infartos y la angina, y en tercer lugar, el accidente cerebrovascular o derrame cerebral. Pero en realidad, ¿qué otros factores de riesgo cardiovascular se reconocen? Tenemos factores genéticos, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, la rigidez de las arterias que ya mencionábamos, la hipertensión arterial, el antecedente de enfermedad cardiovascular en la familia, el tabaquismo y como lo ya había mencionado, la elevación del colesterol y los triglicéridos. Un factor muy importante es que las enfermedades autoinmunes e inflamatorias son de por sí mismas estados inflamatorios vasculares prolongados y las que más producen riesgo cardiovascular son la artritis reumatoide, la espondiloartritis, el lupus y la gota, entre otras. Por ejemplo, tomando la artritis reumatoide, que es como la enfermedad de referencia, observamos, según este estudio hecho en Noruega durante algo más de 10 años, que existe un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide. Y así podemos ver que el solo hecho de tener artritis reumatoide aumenta en un 48% el riesgo de enfermedad cardiovascular, aumenta en un 68% más comparado frente a la población general el riesgo de infarto de miocardio y aumenta en un 41% más comparado frente a la población general el riesgo de un accidente cerebrovascular o derrame. También en referencia a la artritis reumatoide, el hecho de tener actividad moderada o alta de la enfermedad aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, en esta gráfica, la línea roja que corresponde a los pacientes que tienen actividad alta de la enfermedad, ustedes pueden ver que tienen menos porcentaje de sobrevida en el largo plazo. Y así podemos decir que la baja actividad de la artritis reumatoide medida por DAS28 reduce el riesgo de eventos cardiovasculares.
En referencia a los factores de riesgo asociados a la artritis reumatoide, podemos decir que hay factores genéticos. La enfermedad de por sí es un estado inflamatorio, es una enfermedad sistémica, es decir, que no solamente afecta articulaciones, sino en general afecta a todo el organismo. A eso se suma el sedentarismo y a eso se suma el hecho de que más de un 40% de los pacientes tienen diversos tipos de comorbilidades que aumentan el riesgo cardiovascular. Hay que también hablar del tabaquismo y un factor muy importante en el que haré hincapié es que se sabe por estudios que hasta un 40% de los pacientes con artritis reumatoide no son adherentes en su totalidad al tratamiento, es decir, son adherentes parcialmente. Pero ¿cómo influyen esos factores de riesgo eh, eh, pues en el riesgo mismo, valga la redundancia, de tener enfermedad cardiovascular? Entonces, en este estudio que se llevó a cabo en 13 centros en Europa, Norteamérica y África, encontramos que dependiendo también del sexo, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos que en las mujeres los factores de riesgo más importantes son el tabaquismo, la hipertensión, la actividad alta de la enfermedad por DAS28 y el factor reumatoide o los anticuerpos anticitrullinas cuando son muy positivos. En los hombres básicamente son los mismos, pero miren la curva de tabaquismo, casi en un 40% aumenta el riesgo cardiovascular. La hipertensión también figura, el DAS28 alto, y en hombres es muy importante el tema del colesterol total, que aumenta en 15% el riesgo cardiovascular. Este otro estudio analiza los factores de riesgo de la siguiente manera. El riesgo cardiovascular tradicionalmente se ha medido por un score que se llama el score de Framingham. Entonces, este estudio lo que muestra es que un score de Framingham alto en los pacientes que tienen AR aumenta el riesgo cardiovascular, sumado a lo que ya calculamos en un 42%. Si se tiene AR con hipertensión arterial, aumenta el riesgo en más de un 40%. Y si tenemos colesterol alto, aumenta el riesgo en más de un 31%. Esto comparado frente a la población general. Y un factor aquí a mano derecha, en donde un factor importante es que el riesgo cardiovascular aumenta en un 54% en pacientes con AR que sean obesos, es decir, que tengan un índice de masa corporal por encima de 30. Y esto se debe a que en los últimos años se descubrió que el tejido adiposo libera citoquinas proinflamatorias, principalmente la interleuquina 6 y la adiponectina. Y en la artritis reumatoide, la obesidad está asociada a niveles más altos de proteína C reactiva y a una enfermedad más grave. Entonces, también la obesidad influye mucho. ¿Cómo se evalúan las comorbilidades y el riesgo cardiovascular? Pues para algunas enfermedades como el lupus, la esclerodermia, existen scores que permiten calcular ese riesgo cardiovascular. Pero en general hay un índice que se llama el índice de Charlson, en donde lo que se mide son las comorbilidades del paciente, y cuando un paciente tiene más de 3 puntos, se considera que su nivel de comorbilidad es muy alto. Pero fíjense aquí en la tabla de la derecha que el hecho de tener enfermedad vascular cerebral, una cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca y enfermedad arterial periférica, que muy frecuentemente lo tienen muchos pacientes, eso ya te confiere una comorbilidad alta. Y si le sumas diabetes mellitus, todavía muchísimo más. Existe y se aumenta el riesgo cardiovascular. Pero bueno, ya después de que hemos hablado extensamente de cómo el hecho de tener en general algunas enfermedades reumatológicas por sí mismo aumenta el riesgo cardiovascular, la edad por encima de los 60-65 años también aumenta más el riesgo cardiovascular, y los factores de riesgo que mencioné
es momento de hablar del tratamiento que básicamente se enfoca en la prevención. En primer lugar, hay que identificar los factores de riesgo y mirar que los que se puedan modificar, pues se modifiquen. Por ejemplo, si la persona es adicta al tabaco, pues tratar de manejar ese tema. Y también, por ejemplo, si tienen comorbilidades como la diabetes o la hipertensión, créanme que entre mejor se trate esa diabetes y esa hipertensión, menos riesgo cardiovascular vamos a tener. Es muy importante y ese es un tema que tratan de incrementar los centros de excelencia, es que el manejo del paciente deba ser multidisciplinario. Es decir, no podemos conformarnos con cita del reumatólogo cada 2 o 3 meses y nada más. Hay que ir al fisiatra, hay que ir a la nutricionista o el nutricionista y seguir indicaciones. También es muy importante seguir programas de educación en artritis reumatoide porque así adquirimos conciencia y hacemos también autogestión de la enfermedad. Y aquí en la parte izquierda, insisto en que la adherencia al tratamiento es crucial porque cuando no hay adherencia al tratamiento, la actividad de la enfermedad aumenta y por lo tanto aumenta, como ya les mostré, el riesgo cardiovascular. Finalmente, hablemos de una parte importante y es lo que llamamos los estilos de vida saludables. Entonces, como lo mencionaba cuando hablaba del manejo multidisciplinario, no podemos conformarnos con que tengamos una cita con el reumatólogo cada 3 meses, recibamos una fórmula y listo. No, hay que ir al fisiatra, al terapeuta físico y al terapeuta ocupacional para que ellos nos den pautas de ejercicio y cuál es la actividad física que nos conviene. Obviamente hay que tener estilos de alimentación saludables y esto lo podemos hacer con ayuda del nutricionista. Ya había mencionado la terapia física y ocupacional que son sumamente importantes. Vuelvo e insisto en la adherencia al tratamiento. Para mí esto es un estilo de vida saludable también. Saber del papel crucial, de hecho, lo ha demostrado la literatura, que el metotrexate y los antimaláricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina tienen un factor, o sea, aumentan la protección cardiovascular del paciente y sobre todo los antimaláricos disminuyen el riesgo cardiovascular. Una cosa muy importante y que, por ejemplo, nosotros tratamos de practicarlo en nuestro centro es que se le haga a cada paciente con enfermedad reumática un perfil lipídico al menos cada 6 meses con control de nutricionista para tener perfectamente controlado este tema también. Y en fin, como pueden ver, con estilos de vida saludable y siendo adherentes al tratamiento y de pronto teniendo un buen control del perfil lipídico, disminuimos el riesgo de que tengamos infartos, de que tengamos derrames cerebrales, de que tengamos enfermedad arterial oclusiva de las piernas, que créanme que esto es una complicación muy harta para los pacientes, muy terrible, y esto aunado a un manejo por un equipo multidisciplinario va a marcar la diferencia, porque como les dije, el hecho de tener artritis reumatoide o lupus o algunas otras enfermedades por sí mismo aumenta en un 50% el riesgo cardiovascular. Eso era todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo abierto a preguntas del auditorio. Muchísimas gracias.